entrar a Google y pongas prevención, control de movimientos de masas en Japón, ingeniería y tecnología, SABO, PAG, y salga la conferencia de Miguel. Entonces, a eso queremos llegar, a ese nivel de traspaso de conocimientos. Creo que vamos por buen camino, y bueno, y hoy es nuestra 14ª conferencia como FELACDEJA, y nuestra segunda conferencia es estrictamente temática sobre el tema de riesgos, en este caso con nuestro especialista Miguel Ángel Morales. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a ceder la palabra, por favor, a nuestra querida presidenta de ABETJA, mi querida amiga Miriam Suárez. Adelante, Miriam, por favor. Buenos días. Mi nombre es Miriam Suárez, soy la actual presidenta de la Asociación de Becarios de Japón en Venezuela. Primero que nada, pues bueno, agradecerles a todos su presencia acá el día de hoy. Muchísimas gracias al presidente de la BEF, el compañero Patrick, por todo el apoyo y por toda la ayuda. Como bien lo dice, Miguel pues es becario nuestro acá de Venezuela, pero que tiene desde el año 2016 haciendo vida ya en Bolivia. Durante su etapa acá en Venezuela, pues fue un gran colaborador de la asociación. De hecho, fue miembro de la directiva durante el periodo 2014-2016. ¿Cuál es la función? Y vamos a hablar un poco de la Asociación de Becarios de Japón en Venezuela. Como bien lo decía Patrick, uno de nuestros principales objetivos dentro de la Asociación Venezolana es la divulgación de conocimiento. Es decir, todos los que hemos sido favorecidos, bendecidos con los programas de becas que otorga la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, tenemos el compromiso, una vez que llegamos a nuestro país, de difundir lo aprendido. Y nos hemos metido en eso, en semillas de conocimiento. ¿En qué áreas? Nosotros en Venezuela tenemos 6 áreas específicas donde tenemos acción, que es gestión de riesgo, mecatrónica y robótica para jóvenes y niños, gestión de residuos sólidos, planificación de ecoturismo, gestión de aguas, y ahora estamos incursionando en el tema de pequeñas y medianas empresas con 2 becarias nuevas que tenemos. Sí, bueno, sin preámbulos, porque de el tiempo, voy a leerles un poco el currículum de nuestro compañero Miguel Morales. Miguel es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela de los Andes, con 13 años de experiencia en geociencia, 2 veces becario de JICA, la primera vez en el año 2011, donde obtuvo la especialización en manejo tecnológico de riesgo de desastre asociados a erupciones volcánicas, deslizamientos y flujos de detritos, causada en la Universidad de IATE en el 2012. Y la segunda beca, participante del primer curso internacional de evaluación rápida de la seguridad estructural post-desastre de edificaciones realizadas en el marco del programa SUNA en el año 2015. Cuenta con estudios completados en la especialización de diseño de carreteras en la Universidad Central de Venezuela y en geotécnica en la Universidad Católica Andrés Bello, también en Venezuela. Es tesista de la materia de Ingeniería Geológica aplicada en hidrogeología minera por la Universidad Técnica de Oruro y diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en la Universidad Católica Andrés Bello. Gestión de riesgos en la planificación ambiental por la Universidad Central de Venezuela y gestión de riesgos para docentes en la Universidad de los Andes. Ha ocupado, durante su permanencia en nuestro país, ocupó diferentes cargos como director de gestión de riesgo en protección civil del Estado Miranda y encargado de incidencia comunitaria y municipal con Cáritas de Venezuela, en proyectos financiados por la Unión Europea en el marco del Plan de Acción de fortalecimiento de capacidades ante desastres en Venezuela, formando parte también del equipo de asesores de la Subcomisión de Adaptación al Cambio Climático de la Asamblea Nacional de Venezuela. Fingió como secretario de la Asociación Venezolana de Becarios de Japón, ABETJA, en el periodo 2014-2016 y forma parte del grupo de trabajo de gestión de riesgo de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Becarios en Japón, de la BEFA, de la Sociedad Venezolana de Geotécnica, del Colegio de Ingenieros de Venezuela y del Colegio de Geólogos de Bolivia. Además, es facilitador internacional certificado del proyecto Esfera sobre las normas
mínimas de respuesta humanitaria en situaciones de desastre y conflicto. Profesionalmente ha sido parte del equipo de contratistas y supervisores en proyectos viales, hidroeléctricos, mineros, ambientales en Venezuela y Bolivia. Ha dado conferencias en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Japón, Perú y Venezuela, y actualmente lleva la gerencia técnica de la consultora de ingeniería sobre riesgo. Hoy Miguel pues el tema que va a presentar hoy va a estar en su conferencia, tiene el nombre de Prevención y Control de Movimientos de Masa en Japón, Ingeniería y Tecnología SAO. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes al ingeniero Miguel Morales. Ya, Miguel, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos los participantes en el evento. Voy a estar aquí pendiente pues de los mensajes, las preguntas que puedan tener. De todas maneras, pues les pido que por favor, al momento en que hagan sus preguntas, puedan identificarse con tanto la región como sus correos, por si no da tiempo entre el webinar de poderlas responderlas después de manera remota. Bien, el tema que les voy a hablar es de prevención y control de movimientos en masa en Japón, lo que se denomina la ingeniería y la tecnología SAO, que es un término japonés que se refiere al control de la erosión. Bien, en primer lugar quiero hablarles un poco pues, de la empresa consultora que gerencio aquí en Bolivia, que es Sobre Riesgos, es una empresa que está orientada hacia la ingeniería aplicada, la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, y en la cual estamos haciendo capacitaciones, consultorías, gestiones de proyectos, se hacen investigaciones que se presentan en eventos de corte académico en la región y otras actividades. Entonces, les invito a que en lo que tengan posibilidad puedan visitar nuestra página en www.sobreriesgos.com y enterarse un poco de nuestras actividades. Un momento por acá, perdonen, no me di cuenta que había apagado la cámara. ¿Ya? Ok. Bien, lo primero que quiero hablarles es cómo es la constitución fisiográfica, cuál es la condición geográfica, las características que envuelven a Japón y que hacen que Japón sea un país particularmente expuesto a una serie de riesgos particularmente muy intensos, riesgos de distintas índoles. Y bueno, pues Japón es un archipiélago que se constituye por un grupo muy grande de islas, son aproximadamente 6.500 islas, y el 70% de todo el país está conformado por montañas de alta pendiente. Es una zona que tiene una muy alta actividad sísmica. Aproximadamente el 20% de los sismos que ocurren a nivel mundial se producen en Japón y son sismos importantes. Y esto tiene que ver por la confluencia de una serie de placas tectónicas. Está la placa tectónica norteamericana, la placa del Pacífica, la filipina y la euroasiática, que confluyen en donde se ubica Japón, y por eso pues hay tanta fricción, hay tanta liberación de energía. Alrededor de 200 volcanes también se localizan en Japón, de los cuales unos 86 de estos están activos. Entonces, con esto pues tendríamos actividad sísmica también asociada al vulcanismo, y tenemos también erupciones volcánicas y otro tipo de eventos. El régimen estacional, allá en Japón hay las 4 estaciones, también le confieren a Japón una condición particular, puesto que allá se generan durante la época lluviosa los tifones. Son unos eventos hidrometeorológicos de muy alta intensidad, caracterizados por vientos de muy elevada velocidad y por lluvias muy intensas y largas. También tienen entonces nevadas muy fuertes y el posterior deshielo de estas nevadas, que también se asocian a desastres con sedimentos. Todo eso hace que la geología de Japón sea predominantemente susceptible, porque hay muchos depósitos volcánicos y materiales de también depositación reciente. Eso entonces propicia que haya una elevada tasa de ocurrencia de movimientos de masa. En esta gráfica yo les estoy mostrando varios de esos volcanes que están distribuidos por todo el Japón, y de esos volcanes, fíjense en la sección central inferior, cómo qué porcentaje, 10.4% de los volcanes de todo el mundo están en Japón, y 86 de ellos pues son activos. Entonces imagínense el riesgo en el que conviven muchas de sus residentes, sus habitantes, al estar cerca de volcanes activos. Además les estoy mostrando otra gráfica donde ustedes pueden ver
cómo se concentran en Japón esos puntitos rojos que están allí. Son sismos por encima de cierta magnitud y así va bajando en la escala cromática. Fíjense la cantidad de sismos solamente entre el 98 y el año 2000. Muchísimos. Y bueno, en cuanto a la precipitación, vean que también es importante. Si bien no es la más elevada, sí tenemos algunas zonas donde sí excede los 3.500 y tantos milímetros de precipitación al año. O sea que sí, sí hay zonas donde la precipitación excede la media normal de muchas regiones. Históricamente, entonces Japón se ha enfrentado a desafíos asociados a todos estos procesos que ya les he descrito, además de los procesos tecnológicos que son de más reciente data. Y en cuanto a los procesos geológicos, entonces ya hemos visto que hay procesos endógenos, como todos estos procesos tectónicos, los sismos, el vulcanismo, y procesos exógenos, debido pues al modelado y todo lo que es la denudación de la roca, su transporte, y que al momento de transportarse lo hacen a veces de forma muy abrupta, y pues se consiguen en su paso a ciudades, se consiguen calles, se consiguen distintas instalaciones, y por eso pues que tenemos esos problemas, esas consecuencias cuando se materializan los desastres. Algunos de los eventos que se han presentado en Japón han llegado a ser, están dentro de los registros mundiales como de los de mayor escala. Sin embargo, Japón ha logrado en cada uno de estos casos sobreponerse en algunas situaciones de forma muy rápida, de forma muy veloz, que ha asombrado pues, al resto del mundo. No solo la resiliencia que tienen, sino la rapidez de la respuesta, que lamentablemente es un fenómeno que nos caracteriza en nuestros países. Si cada uno de ustedes recuerda de pronto algún desastre que haya ocurrido, no digo el año pasado, un poco más de tiempo atrás, en sus países, pues podrán ver que tal vez todavía hay cosas que sus gobiernos no han atendido. Bueno, en Japón, afortunadamente para ellos, esto no ocurre. En Japón, cada desastre que se produce es una oportunidad para un cambio hacia mejor y para la optimización de los procesos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de los organismos de respuesta. Eso ha hecho que Japón entonces tenga quizás una de las mayores incidencias de desarrollo tecnológico en materia de prevención de desastres. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó Japón a lograr toda esta tecnología? ¿Cómo llegó Japón a poder reconstruir vías totalmente destruidas en cuestión de semanas? ¿Cómo llegó a poder atender y prepararse para los procesos que tal vez estén dentro de los de mayor magnitud a nivel mundial y que la tasa de muertes, de daños, sea bastante baja? Bueno, eso lo vamos a ver. Aquí quiero mostrarles para que vean que es que no es que Japón es distinto en muchos aspectos al resto de nuestros países en Latinoamérica. Fíjense que están los impactos de los daños asociados a desastres en Japón y vean cómo esos desastres han impactado en el Producto Interno Bruto. En la gráfica superior, en ese esquema de barras, en ese histograma, pueden ver lo que representan los daños. Ahí está un pico en el año 95 que está relacionado con el terremoto de Kobe. Fíjense cómo impactó en el porcentaje del PIB de ese país, cerca del 3% del Producto Interno Bruto, representaron los daños asociados a ese evento, y tienen allí lo que implica también en dinero, en la moneda japonesa es el yen, cada uno de estos desastres, o sea, son pérdidas cuantiosas. También pueden ver allí en la gráfica inferior cómo la cantidad de muertos y desaparecidos se ha ido controlando, a excepción de algunos incidentes, algunos eventos muy particulares, extraordinarios que se han presentado, en el caso de desastres con sedimentos, cómo ha ido bajando, y todo esto ha pasado a partir del año 1967 en esta gráfica que les muestro. En esta siguiente lámina, lo que les represento es una cantidad de eventos importantes, de eventos históricos, hitos que se han ido desarrollando en Japón, que parten desde el año 676, imagínense, desde esa época, ya en la época del medioevo japonés, ya se habían promulgado decretos para proteger las áreas forestales, se prohibió la tala en áreas protegidas, se prohibió también talar en las riberas, y empezaron a hacerse algunos trabajos para control de erosión. Y aquí hay un aspecto interesantísimo, y con esto quiero destacar la relevancia de la cooperación internacional. En el año 1873,
un grupo de profesionales de Austria. Austria tiene muchas características similares a Japón, a excepción pues de la presencia de los volcanes, pero en cuanto a las características montañosas, son muy similares. Viajaron a Japón y fungieron como asesores, compartiendo la tecnología y las experiencias que ellos tenían. A partir de esto, Japón empezó a desarrollar su propia tecnología y empezó a adecuar la que ya tenían para ir mejorando todo lo que eran sus trabajos y su manera de afrontar los desafíos que implicaban los riesgos por todos estos fenómenos naturales que tienen en su país. Y con esto, pues lo que quiero yo hacer hincapié es que así como Japón en su momento se apoyó de ingenieros europeos que fueron allá a compartir sus experiencias, pues hoy día son muchos los profesionales que viajan a Japón o participan de programas de cooperación que ha incentivado el gobierno japonés, su agencia de cooperación internacional, para aprender y luego implementar en sus países. Un claro ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, con Chile. Ese programa que mencionaba Miriam al principio del webinar se implementó hace unos años y creo que este año ha terminado, si no terminó el año pasado, el programa Kizuna, que era un programa ya de cooperación sur-sur, era un programa de cooperación ya más horizontal, en el cual igual el gobierno japonés ha dado recursos, ya ha facilitado también especialistas, pero donde directamente ha sido la Agencia de Cooperación Chilena quien ha dirigido los programas. De la misma forma, esperemos que el resto de los países puedan compartir sus experiencias y hacer que nuestra región sea más segura. Bien, entonces ustedes pueden ver cómo en toda esta línea histórica hay una cantidad de leyes y de organizaciones que se han ido creando y se han ido optimizando con el paso del tiempo. Y esto nos lleva hasta el año 2015, cuando se celebró la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas, la cual se llevó en Sendai, y que llevó a la promulgación del Marco de Acción de Sendai para la reducción de riesgos de desastres y a la publicación del Libro Blanco del Manejo de Desastres por parte de Japón, donde ellos compartían todas sus experiencias en la gestión de desastres y en cuanto a todos los procedimientos para la rendición de cuentas, que es un aspecto fundamental de todo esto y que lamentablemente en los países de Latinoamérica es muy oscuro. Siempre que tenemos circunstancias asociadas a desastres, incluso hoy día con la pandemia, queda muy entredicho cómo nuestros gobiernos están manejando los recursos, que están haciendo con ellos, con las donaciones, con las cosas que se reciben, y lamentablemente pues queda más oscuridad que entendimiento de esto. Seguimos. Un momento, la lámina no quiere cambiar. Aquí. Ya. Entonces, ¿qué son las obras SAO? SAO significa control de erosión, y ese nombre se le da a prácticamente toda la tecnología que introdujo Japón a partir de 1860 por estos especialistas holandeses y que después se nutrió también con los suizos y los alemanes y los austríacos que visitaron el país. Y actualmente en Japón ese término incluye a todos los trabajos de prevención y mitigación de riesgos asociados a los movimientos de masa que se puedan presentar y que consideran también la influencia futura de medidas de control adoptadas con énfasis en la calidad de dichas medidas. Esta propuesta central de tecnología involucra la construcción de obras, la construcción de infraestructura y evaluar también cómo estas infraestructuras se van comportando con el paso del tiempo. Estas estructuras obviamente van a requerir un mantenimiento, van a requerir reemplazo, porque pues tienen también un periodo de vida y en función de la necesidad de los eventos pueden ser afectadas. La tecnología SAO se ha aplicado con muchísimo éxito en Japón y en otros países en áreas con pendientes cortas y empinadas, es decir, sitios donde las condiciones del país son parecidas. Puedo destacar, por ejemplo, la tecnología SAO se implementó en Venezuela, justamente en la región del Ávila, lo que es la sierra litoral, hacia Caracas, después del desastre que se produjo con los aludes torrenciales en Vargas. Fueron muchas las presas que se construyeron en toda esa región montañosa y que permitieron pues reducir el riesgo que eventos posteriores, fenómenos posteriores que se produjeron también en ese lugar, no se terminaran materializando los desastres que representó los aludes torrenciales de Vargas en el año 99. En el Perú sé que también hay bastantes ejemplos de la implementación de este tipo de tecnologías, porque bueno, allá se sufren mucho lo que denominan, bueno, aquí le llaman riadas, allá tiene otro nombre, disculpen, ahora se me acaba de ir el nombre que les llaman allá. Los huaicos, allá en Perú tienen
Los huaicos, pues, que son el equivalente de los flujos de detritos. Seguimos. Ok, en función de su localización, las obras SAOS para flujos de detritos las vamos a poder clasificar según su área de ocurrencia. Pueden ser obras para retención de suelos, obras de control de erosión, según también si se ubican en el área de inundación o paso de las crecidas o de los flujos. Tendremos represas SABO con vasos de segmentación, con aberturas, los que también se denominan los sand pocket. Si también se ubican en el área en que se sedimentan o se depositan todos estos materiales, tendremos obras de revestimiento, diques de direccionamiento, canalizaciones y presas. En los casos de obras SABO para el control de derrumbes, que es otro tipo de movimiento y masa que se pueden presentar, tendremos las obras de control y las obras de retención. Las obras de control tienen un propósito que es mitigar el efecto de las lluvias, sobre todo esas lluvias repentinas e intensas que se pueden presentar, y remover la masa de suelo y roca con mayor propensión que pueda colapsar. Estos tipos de obras pueden ser obras de drenaje, vegetación, protección de taludes, remoción de material inestable, y en el caso de las de retención, ellos buscan es reforzar la superficie de la capa de suelo en el talud. Y eso se hace a partir de trabajos de modificación de la geometría de estos taludes, muros de contención, anclajes, pilotes o la colocación de mitigadores o atenuadores de impacto. Los principales grupos de características de reposición de sedimentos y factores de control se los estoy mostrando aquí en esta tabla. Para poder implementar los diseños de las obras SABO, para poder asumir lo que es el control de todos estos fenómenos, y yo voy a hacer mucho ahínco durante mi presentación a los flujos de detritos, es necesario que caractericemos físicamente los sedimentos, que caractericemos físicamente los flujos por los cuales se transportan, caracterizar también el cauce, que sería como esa arteria, esa vía por la cual va a circular todo ese material, la reposición, es decir, cómo se va a restituir los sedimentos disponibles para ser desplazados, porque los procesos erosivos se van a mantener, así los podamos controlar, las características para el monitoreo y las características también económicas de los trabajos que queremos hacer. Yo les estoy mostrando aquí en el lado izquierdo, en la parte inferior, lo que es un canal de alta pendiente para simulación de morfodinámica fluvial. Estos son unos instrumentos con los cuales en laboratorio se puede modelar el comportamiento de un cauce en particular y de los flujos que van a circular a través de él. Y se prueba también pues la eficiencia y el funcionamiento, la operación de estructuras a escala. Se construyen presas pequeñas que se colocan a la boca de salida de estos canales y se ve pues cómo se desempeñan trabajando con estos flujos que podemos nosotros modificar. En cuanto a los conceptos de niveles de movimiento de alteración de sedimentos, aquí tenemos una gráfica que nos muestra los niveles de movimiento y aporte versus la potencia de la corriente, los niveles de movimiento y aporte de sedimentos en el eje vertical y la potencia de la corriente debido a las inundaciones o los flujos del lado derecho. Y fíjense cómo tenemos unos espectros donde podemos trabajar en condiciones naturales, unas condiciones que serían un tanto también normales, y lo que serían los medios convencionales de desarrollo de estos flujos contra los medios de desarrollo respetuosos con el ambiente. Fíjense que no todos los tipos de estructura y todos los tipos de medidas que nosotros podamos colocar van a ser efectivos en todos los espectros de potencia de estos flujos, y que va a haber unas corrientes que van a ser capaces de poder afectar tanto el hábitat de las especies vegetales como también de las especies animales. O sea, nosotros hemos mantenido, y eso pues tiene un sentido bastante lógico, aunque no es totalmente completo, hemos tenido un enfoque muy antropocéntrico de los desastres, donde solamente si las personas y las estructuras son afectadas los llamamos desastres, pero también hay otro aspecto en que estos procesos pueden afectar también a otras especies y eso también puede ser muy nocivo para el equilibrio natural. Así que los desastres no solamente deberíamos restringirlos a la afectación hacia el hombre. Los flujos de detritos tienen unas características y es que estos se generan en pendientes que son superiores a los 15 o 20 grados. Más o menos en ese porcentaje de pendientes que ellos se van a producir en la zona donde ellos se van a detonar. Ellos van a remover todo el material inestable que se deposita lateralmente en las vertientes de los cauces y se detona normalmente por lluvias intensas o por el derretimiento de las nieves. Ocurre mucho en Japón y en algunos países pasados, en Colombia por ejemplo, donde se presentó el ajar del Nevado de Ruiz, ocurrió hace unos cuantos años, un fenómeno en el que el cono de nieve de un volcán pues se derritió
y eso fue un aporte extraordinario de agua que lavó y recogió todos los sedimentos que estaban depositados en el curso, en el paso de esta agua pendiente abajo, y lamentablemente pues produjo una tragedia que devastó prácticamente y desapareció, borró del mapa a la población de Armero. Esto fue un flujo de esta característica. Entonces aquí podemos ver en este cuadro el comportamiento de esos flujos. En las áreas volcánicas las pendientes son un poco menores. Pueden ver ustedes aquí los gradientes en el hecho de los cauces. Y ven cómo se va modificando. Cuando ya estamos en la sección donde ya se transportan estos sedimentos, ya la pendiente puede ser entre 10 y 20%, y el sitio donde ellos se van a depositar, es decir, hasta donde pudieran ellos llegar, van a tener unas pendientes aproximadamente entre el 10 y el 10%, entre el 3 y el 10%. Así que cuando estamos haciendo la caracterización, queremos hacer una zonificación de riesgo respecto a esto, pudiéramos tomar estas pendientes como un factor que nos ayude a definir cuál es el nivel de peligrosidad en cada lugar. Se han reportado algunos casos en donde estos flujos han podido alcanzar rangos menores a 3 grados, incluso hasta menores que 2, pero son en condiciones de depósitos volcánicos y han sido casos muy excepcionales. Aquí yo les estoy mostrando una ecuación que debe ser tomada en cuenta en los diseños para satisfacer la buena operatividad de las estructuras. Son 5 cantidades, 5 magnitudes. La primera es la descarga de sedimentos del diseño. La segunda es la descarga de sedimentos permisible del diseño. La tercera, la letra C, es la cantidad de sedimentos captados, lo que nuestras estructuras van a poder manejar. La cuarta, que es la letra D, la tasa de depositación de sedimentos. Y la última es el control de ocurrencia de flujo de escombros de diseño, donde generalmente la descarga de sedimentos que se considera igual a 0. Y ya entrando directamente en lo que son las estructuras en las obras SABO, podemos tener represas abiertas, como esa que ven en la parte, esas dos que ven en la parte superior, represas cerradas, obras de canalización, estructuras de retención, de estabilización, obras en ladera, bioingeniería, drenajes para el control del nivel freático, para el control de agua superficial y sedimentadores. Aquí quiero que nos detengamos un momento y veamos esta fotografía que está en la parte inferior. Esto es en la población de Unsen, hacia el sur de Japón. Y eso que ustedes ven allí es un sistema completo que está ubicado en las laderas de un volcán, del volcán Unsen, y que ha sido, bueno, obviamente convenientemente construido en ese lugar para canalizar los flujos, tanto de lodo como de lava que puedan salir del volcán, y fíjense cómo se direcciona desde el propio volcán hasta el mar. ¿Qué es lo que esto busca? Pues que no va a evitar obviamente que la actividad volcánica se genere, no va a evitar que la erupción se presente, no va a evitar que el flujo se desarrolle, pero sí va a evitar que el desarrollo de estos procesos vaya a afectar a las poblaciones que tenemos en el transcurso o en la zona expuesta a los mismos. Fíjense incluso como hay varios pasos, tanto de trenes como vías a lo largo de estos sistemas, que ya vamos a ver un poco cómo se constituyen. Entonces eso es parte de la genialidad que tienen estas estructuras. Hay una gran variedad de tipos de presas SABO y cada una de ellas va a cumplir una función distinta según el sitio y para las condiciones donde deba trabajar. Por eso es que es importante que cada diseño, cada sitio donde tenga que implementarse alguna medida para reducir riesgos, se estudie, se caracterice y se vea cuál es la conveniencia de cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, presas de cuerpo sólido que no tienen aperturas, presas compuestas que pueden tener algunas aperturas en la parte superior. Tenemos presas seccionales que tienen normalmente estacas o tienen algunos pilares, elementos metálicos que ayudan a controlar o obstruir algunos elementos. Y aquí hay un principio que yo voy a destacar, que es un principio bastante elemental y bastante básico, que sería el principio de separación de soluciones. Porque si ustedes ven, los sedimentos por sí solos tienen un nivel de potencial de daño. ¿Cuál es el problema con los sedimentos? Que estos son trasladados muchísimos kilómetros. Y se trasladan debido a la presencia del fluido. Entonces lo que buscan estos sistemas es separar el fluido del sedimento. Es decir, separar el agua de las rocas, de los troncos, de los grandes escombros que se puedan movilizar, y de esta forma pues solamente estaríamos expuestos al agua, y el agua pues ya no sería tan dañina, ya no tendría el mismo potencial de generar problemas como lo hace el lodo es altamente destructivo. Miren, ustedes pueden ver cómo los flujos de lodo pueden deformar acero de gran calibre. Y bueno, vamos a seguir entonces con las otras presas. Tenemos las presas de celosías, que son sistemas entramados de elementos, lo pueden ver aquí en la sección media, en la letra D.
tenemos presas de mallas que cumplen una función de contención de elementos y que justamente ellos filtran el agua, es una barrera totalmente permeable que lo que va a hacer es retener los bloques. Tenemos presas ranuradas y tenemos presas con aberturas. Estas estructuras reducen el riesgo de materialización de un desastre porque cumplen varias funciones específicas sobre procesos que pueden ser potencialmente desastrosos. En el caso de las presas SAO, yo les estoy mostrando algunas de estas funciones. Fíjense, por ejemplo, ellas pueden almacenar sedimentos, ya que los retienen. Estos sedimentos obviamente después van a tener que ser retirados para que pueda tener su máxima capacidad de operación la presa. Nos permiten también hacer una gradación o clasificación del tamaño de grano. De hecho, son muchos los sitios donde el material que se retiene en estas presas, y ya lo vamos a ver, que como se deposita y se diferencia en materiales característicos, pueden ser aprovechados con fines comerciales, controlan también procesos erosivos, controlan la carga de sedimentos y convierten también el modo de transporte de sedimentos. Y en la parte inferior, ustedes pueden ver cómo sería la situación en ausencia de una de estas presas. Fíjense cómo todo el material, todo el flujo termina avasallando, termina arrasando toda esa población en la parte de abajo. Se transportó por el cauce en una crecida o en varias pulsaciones de estas crecidas, lo que se llama una abulsión, removió incluso un puente, y fíjense cómo sería el funcionamiento ideal con la presencia de una presa, que es lo que podemos ver del lado derecho. La ingeniería de obras SAO también se puede constituir en obras que trabajan de forma individual o en conjunto. Ustedes ven, hay una presa con aberturas que tiene una alta carga de sedimentos, lo pueden ver por la coloración, y fíjense el flujo de agua como se presenta allí, es bastante agua. O puede ser algo como lo que estamos viendo del lado derecho, que es un detalle de estas obras que les mencioné del monte Unzen, del volcán Unzen en Japón. Fíjense cómo tenemos varias estructuras que funcionan en secuencia, y que obviamente cada una va a asumir parte del control de los sedimentos, porque una sola pues, no va a bastar. Obviamente esto se diseña, se calcula cuántas van a hacer falta. Fíjense cómo funciona esta misma estructura que está en la fotografía de la parte derecha, cómo funciona en las fotografías que tenemos abajo en estas ilustraciones. Si no está en ellas, tendríamos algo como lo que estaba pasando lamentablemente aquí en Bolivia, en el departamento de Cochabamba, en la región de Tiquipaya, en la municipalidad en Tiquipaya. Es una zona que está aquí a pie de una montaña, al pie de la ciudad, y que ha sido arrasada lamentablemente en cortos periodos de tiempo. Hemos tenido que en lo que han sido aproximadamente unos 10 años, esto ha pasado por lo menos unas 3 veces. Ocurrió este año, ocurrió hace un par de años, y lo más probable es que vuelva a ocurrir porque no se toman en cuenta ni los retiros necesarios para lo que son las zonas de inundación, que están más que definidas. La gente pues los ocupa, como tampoco existen estructuras de estas que controlen los sedimentos que se desprenden de la montaña, como tampoco hay medidas implementadas hacia este parque nacional, hacia esta montaña en Tiquipaya, que reduzcan la tasa de erosión, porque ahí se hace mucha deforestación, porque hay mucha actividad agrícola, porque hay mucha actividad de degradación. Fíjense cómo opera cuando están todas estas estructuras aquí presentes. Bien, ahora vamos a ver las presas abiertas o permeables, son como las que tienen en la fotografía y cumplen ese principio elemental que yo les mencioné, que es la separación del sistema fluido-sedimento. Ustedes dirán, pero eso no es una presa, o sea, ¿qué puede retener eso? Porque el agua pasa. Bueno, pero es que es una presa de tipo permeable, y ya van a ver que sí funciona. Ellas se construyen con aberturas en el cuerpo de la estructura y cumplen el objetivo de seleccionar el material sólido, reteniendo las fracciones más gruesas y dejan pasar las más finas. Estas presas abiertas pueden ser de tipo ranurado, cuando la abertura alcanza la cresta, son presas ranuradas como las que les mostré en la clasificación previa, o de tipo de ventanas, cuando no la alcanza, serían presas con ventanas. Pueden mantener, entre sus beneficios, pueden mantener su capacidad de almacenamiento por periodos más largos de tiempo. Esto es una propiedad, esto es algo positivo que ellas tienen. Además que reducen el impacto erosivo sobre los tramos aguas abajo, ya que el caudal sólido no es interrumpido de manera brusca. Fíjense cómo ellas se comportan en estas ilustraciones en condición normal. El agua fluye de derecha a izquierda aquí y deja que la corriente fluya sin ningún problema. Algunos elementos son obstruidos. En esta etapa de operación, ellos aseguran el espacio de sedimentación hasta que se produce el flujo de escombros o de detritos y mantienen la continuidad del flujo. Pero cuando ocurre el flujo, que es lo que tenemos del lado derecho, fíjense cómo ellas van a retener estas fracciones grandes, los cantos rodados y los grandes bloques, los bolones, van a quedar retenidos en la primera línea de flujo,
ellos se entrelazan y entre ellos mismos se obstruyen y previene el desastre al capturar efectivamente este flujo de escombros de detritos y la madera flotante, que es otro elemento. Estas presas van a ayudar también a retener muchísimos restos vegetales que también pueden ser altamente nocivos. Fíjense en la fotografía de la derecha, como está aquí ya la presa, esta presa abierta totalmente saturada de material, el agua pasó, pero retuvo todos estos bloques que podían hacer muchísimo daño aguas abajo, y cómo retuvieron también toda esta cantidad de árboles. Aquí la ven más en detalle, fíjense, aquí la vemos frontalmente, aquí vemos un detalle más cerca, y aquí vemos una fotografía que está bastante interesante. Fíjense cómo está toda la sedimentación que se logró retener. Vean un poco aquí, aguas abajo, cómo está el cauce, cómo sigue circulando, y la presa operó perfectamente. Aquí en esta fotografía les muestro, fíjense, es posible en este tipo de presas que algunos troncos sí logren superar debido a que la corriente eh, fluye por la parte superior, por la cresta, porque es una presa cerrada, no es una presa con aberturas, pero fíjense en el caso de la presa abierta, la diferencia, como el flujo nunca llega a ser alto, o sea, el flujo no llega a ocurrir lo que pasa en la fotografía de arriba, pues tanto los bloques como los árboles son retenidos. Entonces yo les preguntaría, y pueden responder por el chat, en esta situación, ¿cuál de las dos presas opera mejor? ¿La presa abierta o la presa cerrada? Aquí estoy pendiente a ver si responden por el chat. ¿Alguien se anima por aquí? A ver. La presa abierta, muy bien. La presa abierta justamente va a cumplir esa función porque permite que el flujo siempre circule y va a retener los materiales que van a ser los materiales que pueden generar el daño. Por aquí también nos comentan que, aparte de la pendiente, hay que tener en cuenta la velocidad con la que se desplazan. Los lahares son muy destructivos. Efectivamente, los lahares son de los fenómenos que mayor potencialidad de daño pueden tener. Por eso es que este tipo de sistemas en Japón, en todas las zonas volcánicas, en todos los sitios donde hay volcanes activos, están presentes. Bien, ahora vamos a ver los sistemas de barreras, que son celdas de acero y hormigón. Ustedes pueden imaginarse que son unos grandes tanques totalmente rellenos y que se colocan en conjunto, y que ellos usualmente se integran a presas abiertas y que cumplen también un fin de generar mayor tortuosidad, de reducir el espacio disponible para que el material pueda circular. Preguntan, ¿el sistema SABO puede ser usado para desplazamientos de masa de nieve? También puede ser utilizado, porque recuerden que la nieve no solamente es, en este caso la nieve, nosotros entenderíamos que es el agua en ese estado físico, pero la nieve también puede trasladar grandes bloques. Y si se desprenden grandes bloques, cuando están todavía congelados, cuando están en ese estado, pueden ser retenidos y después en el momento en que se derriten, ya el agua va a fluir sin ningún problema. Vamos a ver entonces cómo operan estos sistemas de barrera. Fíjense, tenemos un conjunto de los mismos y ellos producen ese mismo efecto. Eso, imagínense que son muchas personas, 6 personas intentando salir al mismo momento por una puerta. Entre todos se van a obstruir. Si fueran saliendo de persona por persona, todas salen. Si aquí llegara un bloque aislado, un bloque solitario y quisiera pasar, pues pudiera hacerlo. Pero como vienen muchos bloques, ya no lo logran hacer. Bien, una vez que los materiales se han atrapado y se depositan por estos sistemas agua, es posible que podamos identificar su naturaleza y la granulometría de los materiales. Y aquí hay un efecto positivo, que es parte de lo que la gestión de riesgo tiene que buscar. La gestión de riesgo tiene que buscar que un proceso que pudiese ser potencialmente desastroso no lo sea, y si es posible revertir ese aspecto negativo a algo positivo. ¿Qué quiere decir? Que podemos también sacar un beneficio económico de un problema que podía ser lo que podía traducirse en un desastre. Es decir, que el problema ya no sea un problema, sino sea más bien una potencialidad. En la parte superior vamos a ver cómo se anima un flujo de detrito mezclado con troncos arrastrados por la corriente. Ven, ahí viene el flujo, ven cómo se aproxima, trae algo de troncos en la parte superior y algo de material en la parte de arriba. Estos troncos, la denominación inglesa serían driftwood. Llega a nuestra presa abierta, empieza a acumularse el material, y fíjense cómo empiezan a diferenciarse los materiales, tanto por su granulometría como por su naturaleza. La fracción fina empieza a pasar, o sea, ya puede pasar con parte del agua, con el agua que se permea por la presa, esa depositándose a la parte superior. Esa será la depositación de sedimentos superficiales.
y luego sigue llegando más material que nos empujan ese primer depósito debido a ese flujo, y esa sería una sedimentación subterránea o subsuperficial que se produce. Entonces ahí usted puede identificar cómo tenemos tres tipos de materiales o tres tipos de depósito allí, además de toda esa materia vegetal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte de abajo? Fíjense cómo yo puedo empezar a diferenciar hasta por tamaños cada uno de estos materiales, y los mismos pudiesen ser aprovechados por una cantera o como agregados. Aquí les voy a ejemplificar lo que sería el desarrollo de un flujo de detritos y la respuesta a esa barrera permeable. Fíjense, ahí viene el avance, ese sería el frente principal. El frente llega y colisiona contra nuestra barrera. Algunos materiales pasan, los más grandes van siendo retenidos. Se sigue acumulando otra fracción. Y bueno, ya después pasa es el material más fino y el agua. Lo importante es que los bloques más grandes, los bloques que pueden representar mayor peligro por sus dimensiones, no van a pasar. Este otro tipo de presa que les estoy mostrando también es una presa abierta, pero que tiene estacas instaladas que son una contramedida, son un elemento adicional que ayuda a controlar la acumulación de restos leñosos, de restos de troncos, de restos vegetales en una presa impermeable. Fíjense el funcionamiento, lo pueden ver en la fotografía superior está totalmente limpia. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de todos estos sistemas es que son muy bonitos, estéticamente son muy adecuados. Y fíjense aquí un poco en este lecho, que es un lecho amplio y que no tiene tanta pendiente, como igual ayudan a controlar todos estos troncos. Lo importante es que estos sistemas igual necesitan un mantenimiento. Aquí en la parte inferior derecha ven una presa y una subpresa, SABO, de tipo impermeable también, con estacas y las cuales sirven para capturar todos estos escombros, todos estos restos de leña. Aquí un poco de lo que es esa modelación, de los cálculos. Y ahora vamos a ver una de las estructuras que a mí más me gustan, que son los sand pocket. Yo aquí en Bolivia los he propuesto en varios sitios, en uno de los últimos proyectos en los que estuvimos relacionados en proyecto hidroeléctrico, proponíamos, como había muchísimas vertientes, había muchas quebradas que caían a las vías, y se producían acumulación grande de sedimentos en el paso, que obstruían el paso y dañaban el tránsito, lo afectaban, que en vez de construir las bateas o badenes, perdón, como les denominan también por acá, se pudiesen hacer estos sand pocket. ¿Por qué? Porque ellos cumplen a cabalidad ese principio de separar el flujo sedimento. El agua va a pasar y el sedimento va a quedar acumulado. El sedimento fino se puede ir, el grande puede quedar en la parte superior y se puede retirar. Fíjense cómo funciona. Aquí tenemos una vista frontal y una vista de perfil. Viene el material se retiene arriba y la fracción más fina con el agua logra permear y circula. Entonces, al ya no tener agua para poder ser movilizado el material de arriba, ese material va a quedar ahí retenido y se puede retirar. Tenemos los training dikes o los diques de canalización o diques de entrenamiento. Son diques correctores de la corriente. Fíjense cómo ellos operan. Tenemos una corriente que va desplazándose, y la presencia de estos diques nos ayuda a hacer como un desvío, a dirigir esa corriente, ese flujo, justamente hacia las zonas donde a nosotros nos convenga. ¿Para qué? Para poderlo alejar de la estructura. Fíjense cómo ese flujo, que es un flujo considerable que está circulando por ese canal, está transitando, y hay personas y hay viviendas cerca, incluso hay hasta un sistema de transmisión energético, y están totalmente libres de problemas. Por aquí preguntan también cómo se calculan las alturas de los sistemas. Mira, hay varias formas. Una de estas maneras es con estos sistemas de escalas que les mostré que había en ese laboratorio, ese canal diseñado para probar el funcionamiento de las presas, donde tú puedes regular tanto el flujo, puedes regular el caudal, puedes regular incluso su velocidad, y hasta puedes incorporarle sedimentos en proporción para tu ver cómo operan, y obviamente esto también se simula. Y hay también muchos modelos matemáticos que se aplican para ello. Y este es otro elemento, que son los sedimentadores del tipo trampa de sedimentos. ¿Qué es lo que se busca? Que el agua el flujo ingrese con toda su carga, y que el agua salga y lo deje ahí depositado, quede entonces capturada. Él está dividido o constituido, hay una primera presa, que es la estructura interna, es una presa de cuerpo sólido en cresta con abertura en la parte superior que permite el ingreso del flujo. Hay una protección contra erosión evidente,
porque si no, esa agua va a generar lo que llaman el score, va a generar una socavación y puede generar el fallo de la presa. Tenemos el vaso, que es la zona de captación, tenemos diques laterales para que no se nos escape todo este material. Tenemos acceso a mantenimiento porque es necesario que esto se pueda limpiar. Ustedes los ven ahí pequeñitos, pero estos son estructuras un poco más grandes. Y tenemos la presa abierta que permite la salida del agua y parte del material fino. Tenemos presas de redes metálicas. Estas se asemejan mucho a los sistemas de contención de esto. Hay marcas comerciales eh, que operan a nivel mundial y se utilizan mucho para en los sitios donde yo no puedo construir un muro de contención o donde no tengo la posibilidad de remover el material problemático, yo construyo esto que es como un atenuador de impacto. Porque mi problema no es que el material caiga, sino que impacte contra elementos que no quiero que sean dañados. Entonces aquí yo no impido que el material caiga, pero sí impido de que él llegue hasta un sitio donde pueda generar daño. Y este se constituye por cimientos que se colocan en las márgenes del cauce. En condiciones normales de flujo no tendrían que por qué afectar su dinámica, es decir, que el agua pueda circular sin ningún problema y que no reduzcan su sección. Y de estos cimientos se va a fijar un cable metálico, que es el que ven en la parte superior, el cual lleva una red de alta resistencia y con una buena capacidad de deformación para poder captar todos estos sedimentos. Esas aberturas obviamente también vienen diseñadas en función del tamaño de fragmento típico que podamos tener allí. Las ventajas que tiene es que no van a requerir de personal para que puedan trabajar en el cauce del río posteriormente, solamente en los momentos en que haya que hacer la limpieza, y que después de un flujo de detritos se pueden retirar esos sedimentos, y si hubiese algún daño que pueden presentarse, porque aquí va a haber mucho impacto, va a haber muchísimo esfuerzo contra esta malla, pues la malla se reemplaza. Aquí tenemos algunos ejemplos de zonas de desastre que han sido recuperadas mediante intervención con tecnología SAO. Ven la fotografía de arriba, donde se produjo un movimiento en masa, y fíjense cómo con revegetación y con manejo de agua y otro tipo de medidas se recuperó totalmente. Se nota la diferencia, ¿verdad? Vean este otro caso, la parte de arriba, ya existían algunas estructuras, pero fíjense cómo esas montañas estaban bastante descubiertas, desprovistas de cobertura vegetal, y cómo ha sido el cambio a partir de la introducción de vegetación, que ya vamos a ver cuáles son todas las incidencias positivas que pueden tener. Fíjense, tenemos en la foto inferior del lado derecho, tenemos un cauce, y en la foto, y del lado derecho de esa misma foto tenemos otro cauce, y hay una cantidad de estructuras que están operando allí. Esto fue parte, pues, de lo que constituyó ese elevado número de fallecimientos que hubo en Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque la actividad, tanto la actividad minera como la actividad también de deforestación para la producción de carbón fue muy elevada, y eso afectó muchísimo a sus montañas. Aquí hay otro caso, esto es claramente un flujo de detritos, fíjense cómo el flujo cubrió prácticamente esta población, y pues obviamente produjo muchísimos daños. Yo esta fotografía, y recuerdo fotografías de mi país, de la tragedia de Limón ocurrida en Maracay, allá en la década de los 80, recuerdo también cosas ocurridas en el estado Miranda, en fechas más cercanas, incluso lo de Vargas, y ustedes los pueden recordar, los amigos de Perú, Huaycos, o los amigos acá de Bolivia también, las riadas. Esto también puede semejarse un poco a lo que pasó en el Chaitén, allá en Chile. Y fíjense en la parte inferior, con trabajos, todo esto se recuperó. Se nota claramente la diferencia, y simplemente estamos hablando de la implementación de unas estructuras en los lugares adecuados. Obviamente las obras SAO, en la medida que sean implementadas aguas arriba, es decir, cerca de las fuentes de generación de los sedimentos, van a tener muchísima más probabilidad de éxito que hacia las partes de abajo. Sin embargo, estas obras no es que son infalibles, ellas también están expuestas a eventos extraordinarios que puedan exceder sus capacidades, a que puedan sobrepasar sus factores de seguridad, y por ello es necesario que también se implementen otro tipo de medidas que no necesariamente son estructurales. Es decir, para que la última defensa no sea simplemente un elemento inanimado, estático, que yo espero que funcione todo el tiempo y que puede fallar. Bueno, se implementan también sistemas de alerta temprana, se entrena a la población, se establecen también algunas políticas públicas para que sitios que sean de muy elevado riesgo no sean ocupados.
Y fíjense lo que les mencionaba antes. Aquí pueden ver uno de ustedes de estas celdas de retención, de estas celdas que les mencioné metálicas, cómo están adosadas a una presa y prácticamente pues reducen el espacio, ayudando a captar mayor cantidad de sedimentos y permitiendo pues que pase parte de la fracción fina y el agua. Y otra de las características que a mí más me llaman la atención de las obras SAO es que son, y se las mencioné antes, es que se adecúan muy bien a los entornos donde se instalan porque son muy estéticas, ambientalmente son muy amigables. Al punto tal que, como pueden ver en la foto inferior central, algunas de estas presas incluso tienen aberturas para que una especie como es el salmón, que es muy común en Japón, pueda regresar, pueda ir aguas arriba. Es decir, hasta eso se busca respetar, pues de que ellas puedan reducir y controlar los riesgos, pero sin generar un impacto nocivo hacia las especies que están allí. Estas pueden requerir de un mantenimiento periódico, como pueden ver ustedes en la fotografía de la parte superior, un camión ahí retirando material para recuperar todo el volumen que puede tener el vaso para captar material, el resto vegetales, como también la restitución de elementos de reconstrucción. Fíjense, en la foto inferior ustedes están viendo una presa abierta y están viendo un flujo en pleno desarrollo, y pues muchas de estas presas tienen sistemas de monitoreo a distancia, es decir, desde un centro de la ciudad están viendo con cámaras lo que está ocurriendo en aguas arriba, y esto es parte de lo que les mencioné con la lámina previa. O sea, yo tengo una presa que está destinada a reducir el riesgo, a controlar un riesgo, pero si el evento es muy grande, voy a tener también la posibilidad de poder advertir a la población o de tomar alguna acción si es que mi presa no fuese suficiente, si mi sistema no fuese suficiente para poder trabajar. Y muchas de estas presas también tienen sistemas con cables a distintas alturas, que permiten también conocer cuál va a ser el volumen del material, o sea, cuál es la magnitud del problema que se está trasladando hacia la población, que al momento en que uno de estos cables se corta, que están a distintas elevaciones, va a emitir una señal característica, y yo voy a saber, por ejemplo, que ese flujo tiene una altura de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, o la que sea, o tienen también celdas de presión, que al momento en que pasan los bloques y el flujo por encima de estas presas, funciona como una romana, me determinan también cuál es el peso, cuál es el tamaño de eso que está circulando por allí. Y eso es bastante importante para poder tomar una acción preventiva. Vamos a ver, ya terminando con nuestro seminario, las medidas no estructurales, que están constituidas por sistemas de alerta temprana y evacuación, educación para prevención, monitoreo y generación de pronósticos del estado del tiempo, leyes especiales y políticas públicas, regulación y restricción del uso del terreno, reubicación de asentamientos urbanos, y ojo que esta puede ser quizás a veces la mejor solución, pero la que comunitariamente va a conseguir mayores problemas. Puede ser mucho más barato ubicar a toda una población de un sitio que sabemos que constantemente va a ser afectado, que construir todas las estructuras que puedan ser necesarias para darle un margen de seguridad a esa población. Y otro elemento pues son las investigaciones y difusión del producto de las mismas, estudios geotécnicos, mapas de riesgo, y aquí yo hago, como sé que hay participantes de universidades involucrados en los seminarios, a la necesidad de socializar los estudios. Muchos estudiantes realizan trabajos de alta calidad, sobre todo en el área de riesgo, en lo que es los procesos de ingeniería también, y simplemente estas tesis quedan almacenadas, quedan como un trámite, parte de un trámite administrativo, simplemente para obtener un título. Y el resultado de estas investigaciones no se socializa, ni se socializa con las autoridades que pudieran ser sensibilizadas para tomar una acción, ni se socializan con la posible población beneficiaria de este conocimiento. Entonces, por favor, una invitación para que rompamos esas barreras con la investigación y que la investigación sea de conocimiento público. En parte por eso mismo, yo pongo a disposición esta presentación de todos los participantes que así lo soliciten, pues para que esto se pueda difundir. Vemos en esta lámina un poco cómo son esos procedimientos para hacer la zonificación, para la restricción de áreas por riesgo de desastre con sedimentos. En la parte superior de la lámina izquierda ven lo que sería la ocurrencia de un derrumbe, y pueden ver cómo tendríamos la zona verde, que es la zona segura, la zona amarilla la más cercana a la corona de ese talud y a su pie, y la zona roja obviamente el sitio que está justamente dentro de esa área que va a ser afectada, que va a ser impactada por la caída de todo ese material. En mi Venezuela natal, recuerdo que era muy común, al no haber muchos terrenos disponibles o no ser accesibles económicamente para muchas personas, se iban a los cerros, se iban a las montañas y hacían taludes prácticamente verticales, que para mí eso era
Eso era como el secreto de cómo construyeron las pirámides, cómo lograron hacer esa excavación tan vertical y que se mantuviese en pie, así fuese por un día, porque yo no me atrevería a hacerlo porque me imaginaría que eso inmediatamente me va a caer encima y me va a tapiar. Y pues no solo eso, sino que construyen sus casas justamente en esos terrenos donde están a sus espaldas esos taludes verticales, y pasa un fenómeno que me imagino que no debe ser distinto en sus países que en Venezuela, que inicialmente pues se mueve una pareja y hace una casita chiquita, después nacen los niños y hay que agrandar la casa, y si no crece hacia arriba, crece hacia atrás. Entonces el cuarto de niños justamente va hacia la zona más propensa a ser afectada. Y lamentablemente en Venezuela habían varios casos pues de niños que habían muerto tapiados por viviendas irregulares construidas en sitios con estas características. Tenemos en el nivel medio, estaría lo que sería un flujo de detritos, y aquí esta zona amarilla va definida y la zona verde en función de esos rangos de pendiente que les mostré en la gráfica inicial, la zona roja obviamente, la zona más próxima, lo que serían esas márgenes de sedimentación, toda esa zona que no debería ser ocupada, y la última parte de esta infografía pues muestra lo que sería un deslizamiento múltiple, donde ustedes pueden ver todo el desarrollo de las grietas de tracción, y como muchos de estos deslizamientos pueden tener la característica de ser retrógrado, es decir, que van avanzando hacia atrás pese a que la masa se mueve hacia adelante. Les muestro también algunos elementos de parte de un sistema de alerta temprana. En la parte central superior pueden ver lo que sería un extensómetro que funciona con un dial y un logger que puede ser monitoreado a distancia. Este extensómetro está ubicado en la parte superior y principal de un deslizamiento, y directamente desde allí se está monitoreando la tasa de separación o de abertura de lo que sería la protocorona o la grieta principal que conforma el escarpe. Entonces ni siquiera necesitamos que el profesional esté allí. Estos extensómetros también pueden ser fabricados de manera artesanal, y con gusto yo les puedo compartir luego también algunas gráficas para que vean cómo se construyen. Ven del lado derecho otro elemento que es un lignímetro o un indicador de nivel que se coloca a orillas de un cauce, con el cual las propias comunidades, habiendo establecido cuáles van a ser los niveles de seguridad, van a poder monitorear el nivel de crecida, el nivel de aumento de las aguas de ese cauce, y saber pues cuándo es seguro y cuándo no abandonar. En la parte inferior ven ustedes lo que es la identificación de algunos elementos característicos de un deslizamiento a través de la interpretación de unas fotografías aéreas de sensores remotos, y en el lado derecho un proceso que tendríamos que nosotros propiciar que se haga mucho, que es que los propios vecinos participen de las discusiones y de la identificación de las zonas de riesgo de sus comunidades. Si ellos participan de este proceso, no van a ser ajenos a las acciones que hay que tomar en el momento en que un riesgo sea ya más palpable, sea más tangible. Y de la parte derecha hay otro elemento que yo les quiero mostrar, que son los centros multipropósitos, que a mí me parecen una cosa genial que también tiene Japón. Aparte de los centros, como el que está en la parte superior derecha en esa fotografía que se ve en una gran pantalla, ese es un centro, eso sería el equivalente a un COE, un centro de operaciones de emergencia, donde tanto los organismos de respuesta en la parte de infraestructura, de primeros auxilios, de socorro, de comunicaciones, de vivienda, de salud, todos están allí dispuestos, siempre tienen personal en guardia para poder operar, para poder dar respuesta a una emergencia. También hay medios de comunicación, hay salas de reuniones, ahí tienen los centros para monitoreo de todas estas cámaras que yo les mencionaba, de las presas y de otros elementos y de otras cosas que tengan que ser monitoreadas en algunas zonas específicas. Y tienen en la parte inferior lo que sería un centro multipropósito que se construyó en una zona que fue afectada por un desastre. En Japón, los desastres, como les mencioné también, son oportunidades geniales para poder desarrollar eh, aprendizajes y a implementarlos. Entonces, en este centro, no solamente se explican los fenómenos, sino se recuerdan qué pasó en ocasiones previas en estos desastres, y son sitios que se pueden visitar y también generan ingresos porque pues cobran entradas, hay concursos, entonces son sitios que cumplen más de una función. Ok, aquí yo les quiero hablar un poco entonces sobre lo que tiene que ver ya con la parte de la vegetación. Fíjense que tenemos vegetaciones que van a tener algunas características necesarias para poderse implementar en algunas zonas. Por ejemplo, hacia los topes de los taludes, las inclinaciones tienen que ser menores a 30 grados para que sean aplicables los trabajos de vegetación. Tenemos que tener una superficie de los estratos con ciertas características también, que esté en proceso de meteorización. eh, Cuáles son los efectos que toman. Por ejemplo, la vegetación en la corona de los taludes va a tener un efecto de reducir la superficie de falla y su área de falla también.
van a prevenir también la erosión de la superficie, van a incrementar la resistencia a los esfuerzos, van a prevenir la erosión en superficie y van a contener también el volumen de sedimentos que va a ser arrastrado por corrientes. Y están también pues cuáles son las características que son controladas en el caso de los torrentes, del piedemonte y también del área riparia en la zona donde están los abanicos aluviales o las planicies, las llanuras. Y en la parte derecha ustedes pueden ver cómo estas medidas cumplen todas esas funciones que están descritas en la tabla de la izquierda y cómo funcionan sin ningún problema. Y aquí hay algo muy particular que quiero que ustedes noten. Fíjense, en ese dibujo ustedes ven que hay 10 corrientes que llegan a la ciudad y circulan hasta, hasta su desembocadura, hasta el mar. Esto es en Kobe. Fíjense qué es lo característico allí, qué es lo que ustedes notan con esas 3 corrientes que están ahí. A ver si me responden por acá por el chat, por favor. ¿Lo logran notar? ¿Qué tienen esas 3 corrientes de agua que normalmente no tienen las corrientes de agua en nuestras ciudades? Está un poco pequeño. Está un poco pequeño, bueno, pero se ve. Les voy a dar una pista. Está coloreado, lo que yo quiero que ustedes noten. Tienen vegetación. En vez de estar ocupado por viviendas, tienen vegetación. Obviamente hay estructuras también que nos ayudan a controlar un poco el flujo de agua. Efectivamente, y mencionan disipadores. También hay algunas presas pequeñas. Pero también están esos canales, pero tienen la vegetación. Entonces, pues aquí es el mensaje que las zonas, los canales, todas estas corrientes que llegan al área urbana, deberíamos respetar esas áreas, esas márgenes, y en vez de colocar construcciones y llenarlas de concreto, deberíamos permitir pues también de que una vegetación adecuada que contribuya a la reducción de los riesgos, a la constitución de un hábitat también, que ellos son controladores naturales de riesgos, también se establezca allí. Piensa que hay otra tabla que nos menciona el tratamiento de los movimientos de masa con vegetación, nos habla del lugar donde actúa y el efecto en el proyecto SAO, y fíjense que todos los efectos son bastante beneficiosos. Controlar las superficies de erosión, las superficies de falla, controlar también las tasas de sedimento, mejoran también la retención de materiales que puedan caer, protegen contra la erosión en el banco, algunas permiten el movimiento del sedimento, pero sin generar mayor problema, y otros lo detienen totalmente. Y fíjense, en esta otra lámina vamos a comparar lo que sería el impacto o la diferencia que tendríamos en una misma zona sin la presencia de bosques y con la presencia de bosques. En la imagen ustedes pueden notar allí todas esas manchas de color rojo son zonas de alto potencial, de alto riesgo a ocurrencia de deslizamiento. En la imagen que está representada sin bosques, fíjense que hay mayor cantidad de zonas con potencial riesgo de que ocurran deslizamientos que la que está con bosques. No quiere decir, y eso está muy claro, porque la imagen con bosques también tiene zonas de potencial riesgo, no quiere decir que si hay bosques no hay deslizamiento. Los deslizamientos son procesos naturales, son procesos naturales. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros no identificamos esas potencialidades y colocamos estructuras o intervenimos sitios donde o puede ocurrir un deslizamiento o donde ya ocurrió y está en situación de letargo y lo reactivamos. Bien, ya concluyendo, la valoración de amenazas y monitoreo puede requerir el uso de tecnologías de registro informático y sensores remotos. Ahí ustedes pueden ver allí como por ejemplo un avión está haciendo un vuelo LiDAR para registrar topografía y registrar algunos elementos que después se utilizan en geomática y en sistema de información geográfica para hacer interpretaciones y valoraciones de los riesgos. Se utilizan también imágenes de satélites, se hacen modelaciones. Fíjense que aquí en este detalle ustedes logran ver en la zona media de la lámina cómo hay una obstrucción en un cauce, y esa obstrucción nos está identificando un potencial riesgo porque se está constituyendo en una presa natural que después puede reventarse y no solamente va a ser toda el agua retenida que dejó de circular, sino todo ese material que había quedado allí. Y si acaso necesitaría un orden territorial también en conjunto. Pues sí, se lo mencionaba, eso estaba dentro de las medidas no estructurales, estaba el hecho de que las políticas
y las acciones públicas, las leyes, son parte esencial para que toda esta tecnología SABO pueda funcionar. El riesgo también se reduce si aminoramos la exposición humana ante procesos peligrosos. Fíjense, esta fue otra cosa que a mí me impresionó mucho. Ustedes ven ahí a unos operadores, tienen una serie de monitores y cada monitor está viendo una máquina y tienen allí unos equipos que parecen de videojuegos, tienen unos mandos, unos controles, y esos mandos justamente operan esos equipos mecanizados que ustedes ven allí. Pasa que muchos de los trabajos de mantenimiento que hay que realizar se hacen en zonas donde hay volcanes activos, donde hay procesos de alta peligrosidad y donde colocar personas a trabajar directamente pues sería muy peligroso, porque no daría tiempo de que ellos puedan salir y lo estaríamos exponiendo innecesariamente. Bueno, Japón desarrolló esto funciona como si fueran tal cual como funcionan los drones o como funcionan estos carritos con mandos a distancia que juegan los niños. Bueno, ellos están desde un sitio seguro, desde un trailer que está seguro, con suficiente monitoreo, están operando todas estas máquinas, esas excavadoras, esas grúas, todo eso lo están operando y ustedes ven esa imagen inferior a la derecha, cómo incluso pueden hacer el trabajo con muchísimo detalle, porque pueden definir el ángulo de corte, pueden definir muchas cosas con eso. Imagínense qué ideal sería poder nosotros en varios proyectos poder usar equipos de este tipo, cómo reduciríamos la exposición innecesaria de muchísimos trabajadores ante estas tareas. La participación activa en todos los procesos es fundamental dentro de la filosofía SABO, pues hasta las obras más seguras pueden fallar y la población debe saber actuar. Y esto aplica en Japón, como aplica en Argentina, como aplica en cualquier parte del mundo. Es necesario no reposar toda nuestra confianza solamente en las estructuras, sino también emprender labores a nivel municipal, a nivel comunitario, que las personas puedan hacerse protagonistas en la gestión del riesgo también. Los métodos de predicción de ocurrencia, esto solamente los voy a mencionar muy rápidamente. Son métodos de predicción que se aplican en Japón para hacer una predicción sobre la posibilidad de que pueda ocurrirse un desastre relativo a sedimentos. Está el método de configuración con modelos de tanque, un método de configuración usando registros de precipitaciones, los que llamamos umbrales, en los cuales se registra cuánta precipitación es necesaria o cuánta precipitación ocurrió en un sitio particular para que se produjese un deslizamiento. Eso nos permite hacer la caracterización de los materiales en sentido de que cuando estemos registrando de forma en tiempo real una precipitación que ya excede cierto volumen, que se excede cierto monto, pues ya podemos nosotros estar al tanto de que pudiese estar ocurriendo un deslizamiento en una zona que ya hemos caracterizado. Está también el método de configuración usando precipitaciones y tiempo de viajes correntías. Esto se utiliza mucho en lo que son el diseño de drenajes, calcular cuánto va a tardar la gota de agua desde el punto donde ingresa hasta el punto que sale, su tiempo de viaje. Y está el método de configuración utilizando análisis de factores múltiples, como por ejemplo puede ser el análisis jerárquico de procesos, la álgebra de mapas y cosas por el estilo, donde vamos a tomar análisis multivariante y vamos a definir cómo la acumulación de estos elementos pueden definir que un sitio sea más peligroso o que una condición tenga mayor posibilidad de incidir en un momento o en otro. Y esta es la reflexión con la que terminamos aprendiendo de los desastres. Ahí ustedes ven nuevamente esa fotografía que ocurrió en el río Gochidani en Japón y cómo se recuperó esa zona, de que los desastres son oportunidades para que podamos nosotros cambiar, para que podamos aprender y para que podamos hacer un futuro más seguro para nuestros hijos. Lo que está en la derecha es el monolito de Aneyoshi, igual que este monolito tallado en piedra. Hay cientos de monolitos por toda la costa occidental, la costa oriental de Japón, perdón, en la costa oriental. Y lo que más o menos traduce ese monolito, que obviamente no lo traduje yo, me lo tradujeron en Japón, eso es una advertencia y eso es algo que tiene muchos siglos atrás. Todavía existen esos monolitos. Y lamentablemente, como que la gente los olvidó antes del último terremoto y desastre que ocurrió en Tohoku, en Sendai, en el año 2011. Ese monolito lo que dice es, a partir de aquí no llegan las olas, haciendo referencia a cuál fue el sitio seguro en el que las personas pudieron guarecerse con el tsunami previo, un tsunami de altísima magnitud previo, que ocurrió en la misma zona que fue devastada en el año 2011 por el terremoto y tsunami de Tohoku. Es decir, esas personas hace muchos siglos atrás quisieron dejar su experiencia y dejar una advertencia a los pobladores en el futuro
de cuáles eran los sitios seguros y cuáles eran los sitios que habían sido afectados. Entonces, pues la moraleja con todo esto y la enseñanza que yo quiero dejarles es que no dejemos que los desastres ocurran y no nos dejen nada, aprendamos de ellos. Así como ocurre con la pandemia. Hay muchas cosas que deberíamos estar aprendiendo y aplicando y lamentablemente parece que no vamos a tener ningún cambio. Y ya a modo de conclusión, los aspectos resaltantes sobre la filosofía japonesa y las obras SAO en materia de gestión de riesgo, estas se refieren a métodos y procedimientos que previenen o reducen desastres para proteger vidas humanas y propiedades. La existencia de un marco jurídico con leyes específicas para la prevención de riesgos facilita la gestión de los mismos. La autonomía gubernamental a distintos niveles y la cooperación entre los mismos fundamental en el modelo japonés. Y me disculpan que haga un comentario muy regional de aquí de Bolivia, como la falta de coordinación entre los entes a todo nivel, indistintamente de qué movimiento político, de qué ideología, de qué color quieran ponerse, es fatal y eso está traduciéndose en muchísimo dolor y pérdidas para la población. Muchas vidas van a ser impactadas por esta falta de coordinación y seguramente sus regiones también. El intercambio intelectual y tecnológico permitió al Japón el desarrollo de sus propias estrategias para mitigación de riesgos, como se lo dije, los austríacos, los holandeses, los alemanes que fueron para allá, los suizos, le dejaron un conocimiento que ellos desarrollaron y ahora ellos están compartiendo con el mundo. Hagamos lo mismo, aprovechemos que espacios como el que la Federación Latinoamericana y del Caribe, de asociaciones de becarios en Japón y agencias de cooperación nos permiten, la Asociación Venezolana de Cooperación también, perdón, la Asociación Venezolana de Becarios también lo hace, intercambiemos estas experiencias, no solamente lo hagamos con la intención pues de llevarnos un certificado, de coleccionar presentaciones, que ocurre mucho, sino que lo que aprendamos también compartamos, lo podemos compartir. Los sistemas actuales buscan la implementación de medidas no estructurales que respalden las estructurales, sin embargo, las primeras están siendo mayormente usadas por ser más factibles económicamente. Es decir, las no estructurales tienden a ser más económicas, pero requieren de mayor mantenimiento, porque la población aprende, pero desaprende también, y tienen un impacto más directo en el desarrollo de una cultura de prevención. Nuevos modelos educativos consideran la interacción y el autoaprendizaje con muy buenos resultados, la valoración del impacto ambiental en los proyectos ingenieriles de desarrollo más que una norma es una política de Estado y esto tenemos que aplicarlo. Esa máxima que dice que no adaptemos el ambiente al proyecto, sino que adaptemos el proyecto al ambiente para generar menos impactos y aprovechar más las potencialidades. Y las obras SAGOS tienen principios funcionales sumamente elementales que han sido tecnificados y optimizados con el paso del tiempo. Bueno, con esto yo terminé mi seminario, agradezco su atención y paciencia. Bueno, quedo atento, Patrick, por aquí a preguntas o consultas que pueda haber. Muchas gracias, Miguel. Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, por favor, adelante. Sí, hola, buenos días, Alex Tardón, desde la ciudad de Concepción, Chile. Primero felicitar a los organizadores de esta actividad, Patrick, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros, particularmente en la región del Biobío, donde yo me encuentro actualmente, sin duda que este tipo de conocimientos son extremadamente importantes en una región en la que estamos conviviendo permanentemente con una condición multifactorial de riesgo y también aquellas que tienen que ver con las remociones en masa tan comunes en zonas lluviosas como la cual yo me encuentro acá en la octava región de Chile. Y en ese sentido tenía dos consultas a Miguel Ángel. Una es cómo compensan estas obras de ingeniería que son tan importantes, que por un lado demandan una inversión importante de los gobiernos regionales, cómo se compensa eso con aquellos territorios que son del ámbito privado. Muchas de las inversiones que a veces requieren intervención para disminuir los riesgos o obras de mitigación en áreas pobladas pasan precisamente por terrenos que son privados. Entonces la inversión pública no puede efectuarse, o los estudios probablemente tal no pueden llevarse a cabo porque precisamente estas condiciones, estas variables y estas áreas de riesgo, ¿no es cierto?, comprenden áreas privadas. ¿Cómo han ustedes solucionado ese problema, o cómo vislumbra tú que puede llevarse a cabo un trabajo multisectorial para poder abordar este tipo de estrategias que a todas luces, sin duda que muestran, ¿no es cierto?, un camino lógico, científico, fundamentado, y que puede traer beneficios para zonas como acá, como Latinoamérica?
Ya, bueno, en primer lugar, un aspecto importante es que en Japón todo lo que es las zonas protegidas, las zonas de alta montaña, mejor dicho, las zonas altamente boscosas o estos sitios que han sido identificados como zonas sensibles, son zonas protegidas, son zonas que no pueden pertenecer a privados. Eso es lo primero. Lamentablemente vemos como muchas de nuestras regiones, zonas donde hay parques nacionales, en el caso aquí en Bolivia, en Cochabamba, el lugar donde yo vivo, el Parque Nacional Tunari, y pasa igual en Venezuela, en el Parque Nacional El Ávila y muchos parques nacionales seguramente en sus países, que tienen un marco jurídico que los protege, son áreas de protección, pues son sitios que son intervenidos, y son intervenidos de forma irregular, y en algunos casos el propio Estado comercia con esto. Aquí en Bolivia particularmente se están realizando proyectos en zonas que son sensibles, en Venezuela proyectos mineros, y eso pues es algo que había que considerar. Respecto a cómo haces tú en los sitios donde hay el sector privado, para que el Estado pueda invertir, obviamente el Estado no, las leyes son en ese aspecto son similares, pues el Estado no puede directamente invertir dinero en elementos privados porque pues eso no es parte de su política, eso no está permitido. Lo que sí es que, por ejemplo, si tú tienes un funcionamiento de una empresa, funcionamiento de una industria en un lugar, pues tú tienes que cumplir un montón de condiciones para poder operar. Y en Japón sí funciona. Incluso hasta para tú hacer una remodelación a tu vivienda, tú tienes que ir al gobierno municipal, a la parte más pequeñita, al elemento más local del gobierno, a presentar tu plan de trabajo, para obtener los permisos para poder hacer todo esto. Tal vez luca burocrático, pero es una forma de poder hacer un control. Un control para que lo que se hace en pequeño en un sitio no incida negativamente en otros lugares. Yo les mostré leyes que existen desde hace muchísimo tiempo en Japón, que protegen los cuerpos de agua, que regulan también todo lo que es la actividad de la deforestación que no se puede hacer, y en la medida pues que esos espacios protegidos mantienen esa condición y se protegen, pues los riesgos se reducen. Sin embargo, el sector privado también ha sido suficientemente sensibilizado y ganado para esto. ¿Cómo lo han ganado? Lo han ganado con modelos pues, que, por ejemplo, en Colombia se han implementado. Yo puedo mencionar un poco lo que ocurrió en Manizales, que también mantiene esa filosofía, donde se le hizo entender a todos los elementos que constituyen la comunidad, todos los elementos que constituyen estas poblaciones, que toda inversión que se haga para prevenir un riesgo es un ahorro que todos van a tener. ¿Cómo? Con transferencia del riesgo. En Japón es obligatorio que las estructuras tienen que contar con un seguro. Un seguro, una póliza de multirriesgo, no solamente por terremotos que ocurren mucho, sino contra pérdidas totales y todo esto. ¿Eso qué hace? Evita que el gobierno japonés, cuando ocurre un desastre, tenga que hacer gastos muy cuantiosos para poder resarcir daños. En algunos casos llega a ocurrir porque pues también estas pólizas tienen límites. Y también pues esto se hace negociando reducciones de impuestos. Es decir, si yo apoyo, yo invierto parte de mis ganancias o parte de mi presupuesto en prevención y en gestión de riesgos, pues yo también me veo beneficiado con la exoneración o la reducción de algunos impuestos. Estas son algunas cosas que pueden ocurrir. Pero lo esencial es eso, es que se puede hacer, como lo mencionaban en el chat, se puede hacer algún tipo de plan de ordenamiento del territorio, actualizarlos, porque seguramente los que existen en todos nuestros países son antiguos y ya difieren mucho de lo que se hizo después de ellos porque no se respetaron, habría que volverlos a hacer, pero que la inversión que involucre y el tiempo que involucre hacerlos sea tomado en cuenta para definir qué tipo de ciudades, qué tipo de territorios queremos. Eso sería para mí elemental. Hola, si me permiten, un saludo desde Perú. Adelante. Les saluda Oscar Aguirre. Bueno, en particular con la experiencia de Cochabamba, ¿no es así?, del Parque Natural Tiquipaya. Tuve la oportunidad de estar el 2018 cuando se iniciaron esas obras de las represas para control. Una apreciación ahí, ¿no? La intervención se hizo prácticamente en la zona de depósito, no se hizo intervenciones en la zona de generación. Era necesario también recuperar la presa a la altura de la cervecería para poder un poco tener mejores resultados, ¿no? Y no se repita la historia como que sucedió, pues, nuevamente. En particular, también compartirles algo de Perú. Hay un caso casi parecido en la zona de Mirabe, en Tacna. Prácticamente se han incorporado algunos elementos estructurales, pero no se ha considerado una mirada integrada de toda la quebrada, ¿no? Para poder diseñar estos elementos de control de sólidos, etcétera, ¿no? Y bueno,
ello, ¿no? Hay que tener una mirada integrada para poder hacer los cálculos y los diseños de las infraestructuras a integrar. Y yo te felicito por la disertación excelente. Y bueno, esto lleva a reflexión de que la mirada tiene que ser integradora y multidisciplinaria para poder tener buenos resultados, ¿no? Porque ejemplos de intervenciones, vamos a decir, con visiones no integradas de las zonas de trabajo en gestión de riesgos van a volver a repetirse y eso pues no es sostenible en el tiempo. Y bueno, eso sería un comentario que quería hacerte y agradecerte por la buena disertación. Un abrazo. Ya, muchas gracias y muy valedero tu comentario, efectivamente, y yo lo mencioné en la presentación. Estas obras, bueno, empezando pues que cada tipo de obra de las que yo les mostré cumple una función específica y tendría que estar destinada para el espacio para el cual se diseña. O sea, yo no puedo tener un elemento que está diseñado para reducir la erosión en el sitio donde se deposita el material, porque no va a cumplir ninguna función. Aquí lo importante sería poder hacer una correcta caracterización de esos lugares, de esos cauces, de esos escenarios donde vamos a tener estas circunstancias y posteriormente, pues, constituir la obra que corresponda. Si solamente estamos nosotros trabajando ya en la zona de impacto, pues es muy poco lo que estamos reduciendo del peligro que se va acumulando, que es como ese efecto de bola de nieve. Obviamente hay que intervenir desde la parte más alta que se pueda, para proteger, y esa intervención tiene que ser con protección de toda esa cobertura vegetal, y para reducir la cantidad de sedimentos que se genera allí. Si nosotros reducimos la cantidad de sedimentos que se genera, si hacemos las limpiezas en los momentos correctos, pues evitamos todos estos problemas. Y aquí yo también quiero hacer otra reflexión que aplica para toda la región y que recuerdo mucho cuando estaba yo en la protección civil en mi país. Me correspondió hacer los planes de lluvia, coordinar los planes de lluvia para todo el estado, que es uno de los estados más riesgosos y de mayor problemática a nivel nacional, allá en Venezuela, el estado Miranda, y que era una pregunta que me hacía todos los años. Las lluvias no llegan de forma intempestiva a ningún lugar, puede que tengamos alguna lluvia esporádica, una lluvia muy excepcional en un momento, pero las temporadas de lluvia, con todo y que el cambio climático ha incidido, está más o menos definida en todos los territorios. Pero parece que nuestros gobernantes, todos los gobernantes, no conocen de que hay un régimen estacional y que las lluvias cumplen pues también un periodo que vuelve cada año. Y digo que parece que no lo supieran porque es después de que ocurren los desastres cuando ustedes ven que se activan las cuadrillas para limpiar alcantarillas, para intervenir canalizaciones, para hacer todo lo que corresponda. Y lamentablemente en Latinoamérica todavía predomina muchísimo un enfoque reactivo en la gestión de riesgos. Somos muy buenos recuperando huertos, somos muy buenos estableciendo centros de acopio, y digo muy buenos relativamente porque también hay muchos miramientos al respecto, hay muchas cosas que habría que mejorar, pero somos muy lentos o somos muy poco dados a prevenir. Si yo sé que la lluvia va a llegar en un sitio en el mes de febrero, yo como alcalde, yo como gobernador, yo como responsable del área de infraestructura o de manejo de aguas, de toda esa servidumbre, yo tendría que ya en noviembre, diciembre estar haciendo mis trabajos. No voy a esperar a que me vengan las lluvias para actuar. Y eso pasa en Cañete, en Perú, eso pasa en Cochabamba, que en Bolivia, eso pasa en todos los lugares. Si ustedes me pueden compartir alguna experiencia donde no pase, pues bueno, yo se lo agradezco para destacarlo, porque no solamente destacar lo malo, también destacar lo bueno. Eso es bien importante lo que dice aquí el amigo Oscar también. Una pregunta, querido Miguel, sobre el tema de las represas de agua y la forma de administrar el flujo de agua en los diferentes ríos que quedan a consecuencia de la generación de una represa o de una área de contención de agua, como una hidroeléctrica y demás, que genera una cierta sedimentación dentro del mismo lecho del río, y muchos echan la culpa a este hecho de que sea esta sedimentación la causa de estos famosos huaicos, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Ya, fíjate, cuando se va a hacer una obra de este tipo, se realiza lo que se llama el perfil de equilibrio del río, del cauce, con lo cual se pueden identificar cuáles son las zonas donde se produce el sedimento, cuál es la zona de transporte y cuál es la que se deposita. Obviamente por las modificaciones de las pendientes, por los controles estructurales, litológicos, climatológicos que se pueden identificar en cada uno de estos lugares. Y sí, pues cuando tú colocas una barrera, sea permeable o impermeable, está favoreciendo que se pueda aumentar la tasa de sedimentación en ese lugar. Por eso,
lo que tiene que hacerse antes de incidir en la topografía es hacer un estudio para saber hasta qué punto yo o voy a excavar o voy a aplanar una pendiente. Porque, ¿qué pasa? Si yo aumento mucho la pendiente en un sitio, más allá de lo que era la pendiente natural, estoy elevando la velocidad de esos flujos. Y al elevar la velocidad de esos flujos, estoy elevando también el potencial erosivo que pueden tener. Y si yo la reduzco, estoy haciendo un poco más lenta esas corrientes y estoy elevando la sedimentación. Entonces eso tiene que obviamente corresponder a un estudio. Y tanto en las presas que son para controles de sedimento, como en las presas que son para fines hidroeléctricos, para captación de agua, la sedimentación es un problema que se presenta comúnmente. Eso es parte de la gestión operativa de esas estructuras. Y es necesario entonces establecer planes de mantenimiento y, como lo mencioné también en la presentación, de aprovechamiento económico, ¿por qué no? O sea, tú le puedes decir a una comunidad que tal vez no esté muy dada a que una presa que va a ayudarles, que le va a reducir riesgos, se coloquen en un sitio en que se pueden constituir en alguna forma legal para que puedan hacer uso y aprovechar esos materiales que se acumulan allí, que caracterizándolos y definiendo qué tipo de materiales son, pueden cumplir una función o pueden cumplir otra. Pero sí, es algo que pasa, la sedimentación es parte de lo que hay que lidiar con esto, pero yo prefiero lidiar con la sedimentación que lidiar con el huaico. Muchas gracias, Miguel. A las personas que quieran hacer preguntas están abiertas, por favor. Mientras tanto, vamos leyendo una pregunta que dejó Mario Priore. Al inicio comentaste que Japón tiene un 20% de los sismos a nivel mundial. Chile y Latinoamérica, ¿qué porcentaje representan? Mira, hay que tomar en cuenta pues que parte de Sudamérica, en particular lo que son Chile, Perú, Ecuador, incluso Colombia, forman parte de lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por lo tanto, tienen una buena tasa de actividad sísmica de lo que representa el mundo y de hecho tienen no solamente una alta actividad sísmica, sino que tienen actividad sísmica de una muy alta magnitud. El porcentaje específico que representa Latinoamérica no lo tengo en este momento, pero lo podemos indagar y después compartírselo, pero ciertamente todo lo que es la zona del Medio Oriente, de la parte oriental de Asia, incluido Japón, incluido China, pues tiene una actividad bastante relevante. Posiblemente lo que represente los sismos en Latinoamérica pudiese estar un poco por debajo de ese 20%, pero no por eso deja de ser menos significativo. Porque no se trata no solamente de cuántos sismos tiene, sino también de qué magnitudes son esos sismos. Y muchos de los sismos que ocurren en Latinoamérica, si bien tenemos registros de sismos muy elevados, magnitudes muy, muy grandes, estos no son tan comunes. Al respecto, quisiera, pues, si el amigo Antonio Aguilar de Fumbicis está por allí, todavía, pues, si nos puede también compartir su impresión al respecto, él como especialista en materia de sismos. Parece que ya nos dejó nuestro... No, Antonio está, pero no sé si me está escuchando. Bueno, otra pregunta de Alex Cardón. ¿Dónde se puede obtener literatura técnica de la ingeniería SAMU? Ya, bueno, en Internet hay bastante, de hecho, en la propia página del gobierno de Japón, en los apartados de gestión de riesgo hay bastante información al respecto. Yo con gusto también les puedo facilitar algunos manuales, algo de literatura, artículos de investigación que hay. Eh, Afortunadamente, y esto es algo muy positivo, no solamente tenemos literatura SABO que ha desarrollado Japón, sino también en el Perú hay bastante información y bastantes artículos publicados. También tengo algunos de aplicación en Venezuela y en Colombia. Lo que pasa es que tal vez no les llaman SABO, pero es de la misma tecnología. Con mucho gusto yo se los puedo compartir, se los puedo remitir. Y muchos de estos artículos que ha sacado Japón están en inglés. Algunos están en español, pero están en inglés. Si buscan obviamente en japonés y hablan en japonés, pues excelente, porque eso sí van a conseguir toneladas de información. Claro, pequeño, gran detalle. Bueno, muchísimas gracias, querido Miguel. Creo que ha sido una conferencia magistral. Vamos con la última. Hay un par de preguntas. Miguel, ¿sabes de alguna experiencia de SABO en Chile? También nuestro amigo Alex Tardón. Ya, de esto no estoy muy seguro, pero entiendo de que cuando ocurrió el desastre del Nevado de Chaitén, parte de las medidas que habían considerado implementar para la restitución era la inclusión de algunas obras SABO.
Y sé también que hacia la zona de Valparaíso, que es una zona donde ocurren muchos incendios por la alta presencia de eucaliptos que tienen allá, habían contemplado como, alguna vez lo escuché en este curso que estuve en Chile, habían contemplado como una medida para control de torrentes que se pueden producir, también esto, que pudiesen existir. No sé si el compañero que estaba de BioBio, creo que es el amigo Alex, nos pueda comentar un poco al respecto. Alex, Hola, sí, sí, estoy acá. Bueno, Miguel, yo te hacía la consulta si habían experiencias concretas desde el punto de vista de la ingeniería de SAO. Te preguntaba precisamente porque, bueno, yo soy exdirector provincial de Protección Civil, soy especialista en la temática de gestión de riesgo de desastre y, y claro, me tocó el año 2017 estar instalando los puestos de mando en los incendios de sexta generación del año 2017, los incendios forestales, que hubieron acá en Chile, en la región del Biobío, cerca de 115.000 hectáreas quemadas, y particularmente en la provincia de Concepción, donde yo trabajaba como director provincial, tuvimos una afectación de 72.000 hectáreas. Entonces, una de las lecciones que hemos aprendido de los desastres es precisamente que el desastre no termina cuando uno controla esta emergencia, sino más bien continúan en otros procesos que vienen en periodos estacionarios distintos. Y eso nos ocurrió con los incendios forestales, que dejaron una gran área afectada en diferentes ciudades de la provincia de Concepción, sin capa vegetal y con una afectación química incluso en el suelo, en los suelos, que cuando tuvimos lluvia en los periodos posteriores tuvieron un impacto bastante grande, a diferencia de otros periodos donde llovía, pero sí teníamos esta masa vegetal que cubría, ¿no es cierto?, los diferentes suelos, los aportantes de las quebradas que teníamos en las ciudades. Y fue una de las lecciones que también hemos estado levantando, en términos de que posterior a los incendios forestales se tiene que hacer un trabajo multisectorial para poder abordar, ¿no es cierto?, el post-incendio y las consecuencias que esto tiene referente a los periodos estacionales de lluvia. Y por eso que te consultaba si habían experiencias concretas respecto a la ingeniería, porque creo que aquí hay definitivamente una alternativa potente, técnicamente posible, de poder llevar a cabo en los territorios con cuencas y con ciudades que desafortunadamente se han ido consolidando a los pies de las quebradas. Y por cierto que es de mucho interés conocer esta tecnología, esta ingeniería, porque estos eventos a raíz del cambio climático que hemos estado viviendo, de una alta extensión territorial con plantación de monocultivo de pino y eucalipto en la región donde yo vivo, seguramente vamos a repetir escenarios similares. Entonces, para mí era muy importante poder conocer de esta ingeniería de la cual tú hoy día magistralmente nos has ilustrado, y de lo cual vuelvo a agradecer tu presentación, y por lo tanto también me era de mucho interés saber si habían aproximación a este trabajo. Así que para mí Sí hay va a algo, ser materia de estudio. sí hay algo, sí vi que hay algunas referencias a construcción de presas agua en Antofagasta. Supongo que deben ser asociadas a las labores mineras, que también pueden ser afectadas por ocurrencia de estos flujos. Pero sí conseguí que en Antofagasta hay referencia de trabajos de ingeniería SAO. Bueno, Ok, muchas muchas gracias, gracias. Alex. Muy valiosa la participación de nuestros hermanos chilenos. Bueno, si es que no existe alguna pregunta pendiente, podríamos proceder a cerrar nuestro evento. Miriam, por favor, adelante. Vamos con el cierre del evento. Bueno, buenos días nuevamente. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Tuvimos pues un nutrido número de participantes de 13 países: Canadá, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Honduras, Brasil, Guatemala, Paraguay, Portugal y España. A todos los participantes, muchísimas gracias por haberse tomado parte de su tiempo y acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias a Miguel por esta excelente ponencia.
como siempre, Miguel, tú sabes que acá te tenemos muchísimo cariño y esperamos que en algún momento pues tengas la oportunidad de regresar acá a Venezuela. Si no, pues bueno, mantenernos en contacto siempre por estos medios. Asimismo, poner a la disposición de todos los que nos acompañaron hoy las capacidades tanto de ABEPSA como de CELABEPSA en la organización de este tipo de eventos. Cualquier necesidad, pues no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestro correo y podemos ayudar en la organización de cualquier tipo de actividad en la área de compras de nuestros becarios. Como lo dijo Patrick, nosotros pues somos una sola asociación y estamos al servicio. Nuestra misión es precisamente difundir todo lo que hemos aprendido en Japón, lo técnico, lo humano, lo espiritual, porque lo que hemos tenido la oportunidad de ir a Japón y de compartir con ese pueblo, pues eso ha producido un gran cambio en todos los becarios que hemos estado allá. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Patrick por el gran trabajo que estás haciendo a través de CELABEPSA, de unirnos a todos. Es un gran trabajo, un número muy importante de conferencias que hemos logrado. Bien lo dijiste, pareciera que de todo problema surge una gran oportunidad y nosotros, a pesar del grave problema que tenemos ahorita en nuestros países por la pandemia, esto nos ha llevado pues a utilizar otras herramientas que nos permiten a mantenernos quizás más unidos, porque casi que nos vemos todos los días. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Miguel por siempre estar, es un gran colaborador y siempre estar presente. Buenos días y gracias. Miguel, tus palabras de despedida, por favor. Ya, bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí participando en el evento y que hicieron aportes. Les dejo mis correos allí para que por favor puedan registrar sus datos para los certificados, para que podamos seguir en diálogo y ver en qué cosas podemos colaborarnos. Y para poderles enviar también la presentación, mi agradecimiento a Miriam Suárez de la Asociación Venezolana de Becarios y a Patrick Prieto, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe y de Centroamérica de Becarios en Japón. Les invito en última instancia a que indaguen sobre la actividad de la Agencia de Cooperación Japonesa y de de respectivas asociaciones de becarios en sus países, para que puedan aprovechar a todos estos especialistas que ya seguramente tienen ustedes allí, o que incluso puedan postular para los programas de investigación y estas becas que son muy buenas y son experiencias gratísimas y de muchísimo valor. Bueno, sin más que decir, les agradezco y bueno, muy feliz día. Muchas gracias, Miguel. Los agradecidos somos nosotros contigo ante tan magistral presentación. Muchas gracias. Bueno, sin duda este tema de riesgos da mucha tela para cortar y ya futuramente también vamos a estar organizando un evento con nuestros hermanos de APBeja de Perú y por supuesto también con nuestro querido amigo Mario Priore de Chile, de Abeja Chile, para poder tratar el tema de riesgos y desastres. Normalmente nosotros tenemos un evento que se realiza una vez al año con una serie de conferencias, debates y demás. Y bueno, ahora nos llama otra vez esta necesidad de volver a organizar este evento. Y sin duda Miguel estará llevando el estandarte a nombre de todos los becarios venezolanos y ahora bolivianos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Pedirles o invitarles para el día miércoles 8 de julio a la conferencia que se va a realizar primera vez desde República Dominicana. Ya incluimos a nuestros hermanos del Caribe. Era un tema relacionado al emprendimiento de las mujeres y su nivel de preparación en estos tiempos. Y bueno, invitamos a todos a que se puedan conectar. Será a las 8 de la noche, PM, hora boliviana. Y bueno, hoy la misma hora en la República Dominicana. Y bueno, esperemos que todos puedan ser parte de eso. Muchísimas gracias a todos. Les dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta. Miguel también ya dejó su correo electrónico para que se pueda resolver alguna otra pregunta que haya y además poderles comunicar dónde se va a poder presentar esta conferencia realizada por Miguel,
que seguramente va a estar tanto en su página web como en el canal de YouTube de Felazbeja. A todos, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos mis hermanos queridos de Perú, de Chile, a Mario. Gracias por entrar, Mario, siempre por estar ahí presente. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una linda jornada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.